Agradecemos a todos nuestros expositores de la jornada del día de hoy en nuestro primer foro de transición energética justa, y ya para terminar este día tenemos una ronda de preguntas y una retroalimentación, por lo tanto invitamos a nuestros expositores para que por favor pasemos acá al escenario, y vamos a tener como moderador al ingeniero Iván López Salazar. Muy buenos días a todas y todos los presentes. No quiero dejar pasar este momento para agradecerles infinitamente la participación en este que es nuestro primer seminario de transición energética justa. El término justa es fundamental porque lo que se busca es la democratización de la propiedad en los procesos de generación y consumo de energía. Es fundamental para el desarrollo económico de la sociedad en forma más equilibrada. Pues tenemos este evento, nos falta la doctora Lisa Grueso, pero creo que ella estaba ocupada en una conferencia, pero pues aprovechamos aquí la presencia de Juan Manuel. Muchas gracias por tu asistencia, y nos quedaría como una inquietud. ¿Cómo ves tú en el futuro de la energía solar y las baterías cuando existen algunas discusiones sobre si las baterías realmente son una energía limpia o también generan bastante contaminación? Gracias, Iván. Y creo que es una pregunta muy importante que nos hacemos bastante y que también he tenido la oportunidad de explorar en la universidad a través de algunos trabajos de grado con estudiantes, porque a los estudiantes, a los profesionales del futuro también les inquieta. Y yo creo que antes de responderla, como sector renovable, nosotros tenemos que ser muy autocríticos siempre, ¿sí? No podemos pecar por asumir que hay un beneficio tal de reducir emisiones, por ejemplo, que podemos pasar por encima de otros elementos clave, como por ejemplo la cuestión social, ¿sí? Los proyectos de eólicos, por ejemplo, han tenido un sinfín de problemas en Europa, en México, con comunidades indígenas, con comunidades locales, aquí en Colombia también, y es por eso, porque con la excusa de que es renovable no podemos ir en contra de otros principios de sostenibilidad. El tema tecnológico, vale la pena mencionar que toda tecnología tiene un impacto ambiental. La eólica, por ejemplo, una turbina eólica grande necesita 5 toneladas de cobre, es una locura, y las aspas son tan grandes que no se pueden reciclar. La eólica. Ahora la solar pues requiere también minerales y son equipos que eventualmente se dañarán como cualquier equipo eléctrico, pero al menos en los paneles solares es importante mencionar que todos los componentes de los paneles solares son reciclables. ¿En dónde está el punto? Que haya una regulación fuerte que obligue a las empresas y al sector a implementar unos procesos de buenas prácticas para la recolección del equipo en su fin de vida útil y el respectivo procesamiento para aprovechar o reciclar los componentes. Para el caso de las baterías es un poquito más delicado, ¿sí? El litio hoy en día se convirtió en una nueva fiebre de oro, ¿sí? De una fiebre, un mineral que está siendo explotado por montones en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Australia, y la realidad es que si nosotros vemos las proyecciones de consumo de litio para todas las baterías y vehículos eléctricos que queremos fabricar, no hay suficiente litio, no hay litio para la transición energética, y el litio que estamos sacando es a costa del medio ambiente. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿A qué nos obliga? A repensar las tecnologías. En primer lugar, ¿qué otras tecnologías disponibles hay? A innovar a nivel de laboratorio, ¿qué otros materiales, hidrógeno, qué más podemos hacer para almacenar energía? Los grandes desarrolladores de rascacielos están pensando en almacenar energía con pesos, energía
por gravedad, eso es una manera, ¿sí? No podemos casarnos con el litio porque no hay y porque tiene su efecto ambiental. No, lo que dije en mi charla, no podemos casarnos con ninguna tecnología, ¿sí? Por todas estas cuestiones. Y en segundo lugar, pues también ser muy conscientes que las baterías, así como los celulares o cualquier equipo, también se deben reciclar. Entonces, de nuevo, la invitación es a ser muy autocríticos y por eso es muy importante la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos queda claro que, de todas maneras, las energías renovables también tienen algo de contaminación. Como dijo un expositor ayer, pues no hay cero emisiones, no hay ese concepto en la práctica y no es tan correcto el concepto de cero emisiones. Ingeniero Richard, las cocinas. Estaba hablando con unas personas de Tumaco aquí presentes y uno de las mayores dificultades que se tienen en el consumo de energía eléctrica es las estufas de electricidad, y más cuando no me pasan por el medidor, obviamente. Entonces, usted, dentro de su experticia, ¿qué experiencias conoce en algunas regiones como del Pacífico colombiano o en algunos otros sectores para masificar esta situación de las cocinas y que las señoras, las niñas no sigan cocinando con leña, que eso está afectando mucho la salud? Gracias, ingeniero Iván. Bueno, pues como experiencia específica aquí en Colombia no conozco muchas, digamos, proyectos que se hayan desarrollado en ese sentido. Sé que a nivel internacional hay varias iniciativas, por ejemplo, dentro de lo que yo les expuse hoy, que era la generación de combustibles densificados a partir de biomasa, ¿cierto? En muchos países se tienen experiencias exitosas donde se han encontrado pues, oportunidades para generar estos combustibles a partir de los residuos agrícolas que se generan en los cultivos, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, esa sería una oportunidad que se podría explorar aquí en Nariño. Por ejemplo, sé de un proyecto que se ejecutó con la Universidad de Nariño, creo que alrededor del 2015 aquí en Nariño, donde en los aserríos de la costa se evaluó la posibilidad de generar energía con unas plantas, ¿no?, de gasificación. Sin embargo, ese proyecto pues, se quedó como en un piloto y no se siguió explorando. Entonces, creo que hay varias oportunidades de que podamos intervenir como ingenieros, no solo, digamos, en la parte de calentamiento, sino también en la parte de aprovechamiento de los residuos del calor, ¿no?, residual. Por ejemplo, un proyecto que yo planteé hace unos años, infortunadamente pues no salió elegido, era el del aprovechamiento del calor residual de las plantas paneleras, porque se produce mucho calor en esas hornillas, pero prácticamente pues creo que el 70% de la energía se la bota al aire y pues es un gran desperdicio y una gran contaminación, ¿no? Porque incluso en estas industrias pues cuando ya se les acaba el bagazo terminan quemando llantas o cosas que son bastante agresivas para el medio ambiente. Entonces creo que a través de proyectos como cogeneración, por ejemplo, se puede aprovechar el calor residual de varios procesos y lo podríamos utilizar para calentamiento y generación de energía. Muchas gracias. Significa que tenemos muchas oportunidades para generar energía en forma local con procesos como los que usted nos mencionó hoy. Bueno, ingeniero Javier, un gustazo volvernos a ver. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la Universidad Antonio Nariño. Ingeniero, dos inquietudes. La primera, ¿qué
qué posibilidad hay que con el SENA desarrollemos unos vehículos, pues no un utilitario, y esa va a ser la segunda pregunta, unos vehículos asistidos eléctricamente para que pues muchas personas que trabajan movilizando, por ejemplo, los recicladores, puedan transportar en forma más cómoda el material de reciclaje. Y la segunda, ¿qué tan lejos está Colombia de tener un vehículo utilitario producido con baterías, pero producido en Colombia, de los colombianos? Bueno, muchas gracias, ingeniero Iván. Igualmente, para mí es un gusto volver a saludarlo. Bueno, desde el SENA, nosotros en el año 2013, cuando empezó toda esta investigación de los vehículos 100% eléctricos, a medida que íbamos avanzando en los datos, en lo que íbamos digamos, recopilando, empezamos a generar soluciones para necesidades específicas, y ahí fue cuando nosotros ya desarrollamos un diseño preliminar para los recicladores de aquí de la ciudad de Pasto. De hecho, hay una perfil de proyecto que lo trabajamos en una administración pasada, donde se postuló ya un prototipo para poder, digamos, darles otra posibilidad a los recicladores para que lleven pues todo lo que almacenan a unos centros de acopio que ellos tienen específicos. Unos quedan en San Vicente, otros quedan en el sector del Potrerillo. Bueno, en fin, hay 4 centros de acopio aquí que los recicladores que están organizados y con la alcaldía pues tienen esa posibilidad. El SENA pues está abierto, es completamente viable, tenemos los laboratorios, los talleres a disposición para poder desarrollar este tipo de prototipos, y en alianza con el sector público, el sector privado, poder desarrollarlos ya en producción, en masificación, digámoslo así. Entonces yo lo veo completamente viable. Este tipo de proyectos, como los que compartí en la presentación, son integradores de disciplinas. Aquí no es una sola carrera, un solo perfil, sino que aquí se integran diseño mecánico, diseño electrónico, tienen que trabajar metalmecánica. Aquí en Nariño y en Pasto específicamente somos muy fuertes en metalmecánica. Tenemos muy buenos talleres de metalmecánica, de soldadura, donde se puede trabajar los componentes mecánicos. Mecanizado convencional, mecanizado CNC, que ya tenemos acá también. Y en la parte electrónica es donde nosotros hemos venido desarrollando unas soluciones eficientes y que se puedan, como lo decía, monitorear y controlar. Entonces, las soluciones que proponemos pues son de bajo costo entre diferentes alternativas que analizamos, y se puede viabilizar esa oportunidad. Y con respecto a la otra pregunta, que va relacionada con la primera, o sea, hay muchos componentes de un vehículo que sí se pueden, de un vehículo utilitario que sí se pueden hacer acá. Hay otros que hay que adquirir la tecnología, porque es más barato y más eficiente adquirirla, sobre todo hablando de, aquí que tengo a mis compañeros, el tema de kits eléctricos, por ejemplo. Entonces, es mucho más barato adquirirla e integrarlos a todos los demás componentes del vehículo utilitario. Esa sería como la solución que yo planteo. Bueno, me nace una inquietud sobre los vehículos utilitarios. Uno ve transitando por la ciudad algunos vehículos ya viejos. Uno no puede transformar esos vehículos viejos, quitar ese motor y colocarle un sistema de baterías con el objeto de modificar un motor a gasolina por un sistema de baterías para funcionar.
Sí, eso es completamente viable. De hecho, ahorita con el SENA estamos, no sé si aquí haya alguien de Montagas, también Montagas nos va a facilitar unos vehículos para poderlos trabajar en unos prototipos y convertir la fuente de energía con biogás, que es lo que ellos están proponiendo. Y sería algo similar, un vehículo de gasolina, cambiarle la fuente de energía. Nosotros ya empezamos a trabajar con vehículos híbridos también en el SENA, explorando los kits de generación y transmisión de potencia, sobre todo porque ahí hay unas dificultades que se han venido presentando en la parte mecánica de los vehículos cuando se hace ese tipo de transición, pero pues todo se puede conseguir con la investigación, el desarrollo, práctica que uno hace y se puede sacar unas conclusiones. Después de eso uno dice, ¿es viable técnicamente o no es viable? ¿Es viable económicamente o no es viable? Uno ya saca las conclusiones, pero después de hacer un ejercicio pues ya de investigación aplicado. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Andrés de Solaire. Ayer el subdirector del IPSE dijo una situación que es muy cierta. Cuando arrancamos en el boom de las energías solares, iniciamos colocándole techos solares individuales en zonas aisladas. Dentro de la experiencia que usted tiene, ¿qué dificultades se tienen con esos techos solares en formas aisladas? ¿Y qué medidas se podrían tomar para que la experiencia que se tuvo al inicio, que se instaló y luego desaparecieron, son unas bonitas camas o unas bonitas mesas, cómo hacer que esto sea sostenible en el tiempo? Bueno, con respecto a la primera pregunta, evidentemente en las zonas no interconectadas es donde está el reto más grande a nivel estructural, porque, bueno, si muchas veces hasta en la misma zona urbana vemos viviendas donde la construcción del techo no es apta para montar un proyecto fotovoltaico, pues imagínate en una zona donde generalmente hay que llegar en caballo, hay que llegar en canoa, en lancha, donde pues no tiene un acceso a todo lo que podemos acceder aquí en una ciudad principal. El mayor reto de esos proyectos fotovoltaicos en las zonas no interconectadas generalmente es llevar los equipos e instalar los equipos en techo. ¿Ya? ¿Qué se podría hacer para solucionar ese inconveniente? Nosotros creamos algo que se llama un poste solar, que es la solución perfecta para ese tipo de escenarios, porque yo solo necesito un área de menos de 1 metro cuadrado, instalo un poste, puedo tener 2, 4, 6 módulos solares instalados y ya no dependo del techo, porque es que el techo muchas veces es paja, es madera, es zinc, pero el zinc del más económico que hay, entonces hacía inviable la construcción del proyecto. ¿Qué factores también he evidenciado mucho en estas zonas no interconectadas? Y es la falta de conciencia, porque muchas veces el gobierno hace una inversión y le genera energía eléctrica, no sé, a 40, 50 viviendas, y en una noche de fiesta el dueño de ese proyecto vende el sistema solar fotovoltaico a cualquiera y a cualquier precio, por así decirlo. Entonces eso fue lo que comenzó a generar también un malestar en estas zonas no interconectadas. Con respecto a la segunda, que ahí va ligado a eso, la segunda pregunta, como ¿qué hacer? Yo creo que a nivel de gobierno, empresa que no cumpla y que no instale las cosas bien y que no cumpla la normativa técnica y que no cumpla el RETIA y bueno, las demás normas que nos rigen a un proyecto fotovoltaico, debería ser sancionada y deshabilitada, porque es que
La desconfianza viene de eso, de empresas que engañaron a las personas o engañaron al mismo gobierno, dejaron tirados por allá proyectos y hoy en día uno ve los paneles solares utilizados como comedor o como mesa para planchar la ropa y eso no tiene ningún sentido. Bueno, muchas gracias. Creo que dentro de lo que hemos trabajado en estos 2 días, sí quedó muy claro que todavía nos hace falta algo de regulación, tanto para la parte de instalación como para la parte de administración, operación y mantenimiento público, para que nos las respondan nuestros panelistas. Buenos días. La pregunta es para el ingeniero Iván López. Primero, felicitarlo por haber organizado este evento, muy enriquecedor. La pregunta es muy puntual, ingeniero Iván López. El Gobierno Nacional ha invertido en proyectos de electrificación rural que llevan la energía a sitios muy lejanos, donde se dificulta la operación comercial, se dificulta el mantenimiento de las redes. Con la transición energética, ya podríamos decir que dejaremos de ver ese tipo de proyectos donde llevamos redes eléctricas, o todavía seguirán viendo ese tipo de proyectos que usted sabe muy bien que nos generan un desgaste tanto operativo como financiero al mantener pues esas redes en buen estado. Bueno, yo no soy panelista, pero puedo contestar. Bueno, realmente todos estos proyectos son complementarios. El hecho de que vamos a tener sistemas solares, sistemas eólicos, pequeñas centrales, generación distribuida, todos los mecanismos que hoy se están planteando, no significa que vayan a desaparecer las empresas distribuidoras. No significa que una de las alternativas más eficientes de llevarle el servicio de energía a las comunidades, por ahora sigue siendo la red. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como empresa tenemos que ser mucho más creativos y aprovechando las normas regulatorias que existen, tanto de zonas de difícil gestión o facturación en áreas de difícil gestión y todo eso, pues uno puede implementar mecanismos para reducir los costos de la complejidad de la facturación. Entonces, digamos que estas son tecnologías absolutamente complementarias. Lo otro, la regulación, especialmente la regulación en distribución, obliga a las empresas a realizar planes de expansión de cobertura. Los planes de expansión de cobertura es llevarle el servicio de energía a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones de calidad y confiabilidad de prestación del servicio de los demás ciudadanos. Por lo tanto, mientras el sistema solar, como lo dijo ayer el doctor Mauricio, el sistema solar fotovoltaico que estemos instalando solamente sea para prender bombillos, pues todavía hay mucho espacio para tener un buen servicio. Entonces, la red no es que va a desaparecer, son complementarios. Complementar, qué pena, me tomó la palabra. Yo quisiera enfatizar en algo importante y es que la red permite llevar la energía a los que más la necesitan. Las tecnologías renovables hoy y en un mediano plazo son costosas, ¿sí? Y no todos pueden acceder. La red es una manera como podemos compartir recursos y nosotros como empresa de energía distribuida decimos firmemente, necesitamos a la red. La red nos permite prender industrias, las industrias nos permiten generar empleo. Yo creo firmemente, a pesar de que nuestros clientes promovemos la independencia y el autoconsumo, creemos también en la importancia de fortalecer a las redes, no solo por lo que acabo de explicar, sino también que es una manera como todos compartimos recursos, ¿sí? Como yo eventualmente le puedo vender energía a mis vecinos, como
es la promesa de las comunidades energéticas. La red es como el Internet, nos permite conectarnos. Hoy en día todos estamos conectados mediante la red y es como también podemos aprovechar esas economías escalas, esos recursos en conjunto de manera inteligente para solucionar problemas como por ejemplo el acceso a la energía. Muchas gracias, ingeniero. Excelente. ¿Otra inquietud? Sí, muy buenos días. Para el ingeniero España de Volti, aprovechando su experiencia y cantidad de proyectos que ya han desarrollado, como lo mostraron, dos preguntas muy importantes, ¿sí?, que nos puedan compartir en conocimiento. La primera es, ¿cómo han afrontado las restricciones que establecen POT y EOT o EOTs de los municipios para poder establecer esas granjas solares, para poder tener los permisos para aplicar las granjas solares? Y la segunda es que me pareció muy importante y muy inquietante el diseño de Club Colombia. Entonces quería saber cómo se logra, con esa disposición de las paneles en disposición V, llamémoslo así, cómo se logra una eficiencia en la generación de energía. Sí, normalmente, y los parámetros de diseño establecen un ángulo entre 7 y 10, ¿cómo se logra pues que sea eficiente un sistema instalado con esa disposición? Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Voy a empezar con la segunda. Los sistemas de autogeneración para cliente final, como Club Colombia o Edificio Hito, enfrentan restricciones de espacio, constructivas, y es lo correcto adecuarse a la necesidad del cliente, ¿sí?, de que es su espacio y que el único espacio no puede ser, o el único uso no puede ser solar. Hay veces que tenemos techos en donde definitivamente no podemos orientar, por ejemplo, al sur, que es lo ideal, o inclusive puede que haya un poco de sombra. No es ideal, pero es la mejor opción. En los proyectos como Club Colombia había una necesidad, digamos, de parqueo y también de manejo de aguas, y por eso esa fue la razón de darle esa forma a la estructura de manejo de aguas lluvias. Hay un tema importante con autogeneración y es que yo puedo sacrificar eficiencia, porque la tarifa del autogenerador o el modelo económico es mucho más holgado, ¿sí?, a diferencia de la granja solar. Ahí sí, la granja solar, todos los paneles están orientados hacia el sur con una inclinación, digamos, optimizada, porque además ahí los números o los márgenes son un poquito más apretados. Ahora, con el POT, y no solo es POT, aquí hay digamos, muchas actividades detrás, y por acá de hecho tengo a mi líder de estructuración ambiental, que fue la que se encargó de todo eso, y es hacer la tarea juiciosa de la mano con el municipio, ¿sí?, ir a la oficina de planeación, a la Secretaría de Planeación, queremos hacer este proyecto, ayúdenos a pensar, a verle porque no es únicamente Taminango, nosotros hemos trabajado pues en muchos otros municipios, cada municipio es diferente, pero también hay otras restricciones, digamos, ambientales, como por ejemplo temas arqueológicos, parques naturales, títulos mineros, explotación de hidrocarburos. Todo hay que hacer la tarea, como dice el libro, de estructuración de granjas solares, ¿sí?, paso a paso, con todo el cuidado, mitigando cualquier riesgo que se pueda materializar en una afectación al medio ambiente o una afectación al proyecto. Entonces, hoy en día hay vacíos tremendos en los POTs, pues ni siquiera hay, ¿no?, POTs en la mayoría de municipios, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí?, es sentarse, involucrar al municipio y llegar a un entendimiento de qué es el proyecto, cómo se alinea con la normatividad que tenga el municipio, o si hay que desarrollar algo, pues hacerlo en conjunto, ¿sí?, hacer este trabajo en conjunto, porque les digo, más o menos la mitad de los proyectos de generación a gran escala están parados por restricciones de las CARS y de los municipios. No es nuestro caso, pero sí. Gracias. Buenos días. Para el ingeniero Juan Manuel, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido el impacto con las comunidades, con la gente de la zona? ¿Cuál ha sido el impacto que ustedes han podido percibir? En el mismo orden, quería saber también cuánto es la eficiencia de la granja en horas de generación día y el costo del megavatio instalado en una granja aproximadamente del orden de cuánto puede estar. Gracias. Listo. El primer punto de impacto.
pues para nosotros lo más importante fue crear estos empleos, ¿no? 20 empleos locales, personas que entrenamos desde cero y que, digamos, están muy involucradas, muy motivadas y que han sido muy buenos trabajadores y que han sacado este proyecto adelante. Ha habido mucha curiosidad de toda la comunidad porque es la primera vez que ven un proyecto así. Esperamos, digamos, transferirles más beneficios a través de la educación, a través de, digamos, de la participación activa de este tipo de iniciativas del resto de la comunidad, y atraer también a otros desarrolladores a la zona, ¿no? Esa es también una manera, pero directamente con las personas con las que estamos hoy, desde cero explicando pues qué es esto y sembrando esa semillita de la energía solar. Y el otro punto es el del costo, ¿cierto? Este es un proyecto, cada granja que viene vale $1 millón aproximadamente, eso es aquí y en cualquier otro lado, es un 1.3 megas y eso es, digamos, el estándar. Hoy en día estamos también orgullosos de que nuestros costos son muy competitivos y hemos tenido la oportunidad de compararnos con grandes desarrolladores, constructores de parques solares a nivel nacional y estamos haciendo proyectos de muy bajo costo porque pues queremos poder llevar estas iniciativas a zonas de menor radiación, que no sea solo el Remolino, que es la zona de mayor radiación de Nariño, poder irnos a otras zonas de no tan alta radiación y sacar proyectos rentables. En el Remolino hay, si no estoy mal, como 5 horas pico solar al día, si mal no recuerdo, pero es una generación lo suficientemente alta para que estos proyectos salgan adelante, pero ojalá veamos proyectos en las faldas del volcán, en el sur del departamento, en el litoral pacífico. Ese es el reto, o sea, hacer proyectos más baratos para poder hacer más proyectos en zonas de menor radiación. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Vamos a aprovechar pues la presencia de la doctora Lisa. Nuestra primera presentación del día de hoy, por cierto, excelente. Muchas gracias por la participación. Una inquietud que también se la hice al ingeniero Richard. Dentro de su experiencia, ¿cómo ve el tema de las cocinas para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en zonas aisladas? Muchas gracias, gerente. Nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, como yo les comentaba en la presentación, hasta yo siento que hace muy poco, tal vez unos 10 años, no habíamos relacionado el impacto de las cocinas con el cambio climático, la salud, la educación y la equidad de género. Realmente la situación de las cocinas en el mundo, y pues lamentablemente Colombia no es ajena a esa realidad, afecta diferencialmente a las mujeres y a las niñas. Pero no solamente las afecta en su salud y las afecta en sus condiciones de bienestar, sino también en lo que incide en el cambio climático. Resulta que si nosotros seguimos promoviendo las cocinas con leña, pues son más árboles que se están talando, conduciendo evidentemente a la deforestación y pues afectando gravemente al cambio climático. De otro lado, pues la cocina con carbón y las cocinas con desechos, pues está probado que tiene grandes afectaciones a la salud humana. Entonces, una manera en la cual traemos salud y traemos bienestar a la población, especialmente a las mujeres y a las niñas, es introduciendo esquemas innovadores de cocinas limpias que hoy en el mundo están, digamos, avanzando a pasos gigantes, sobre todo en África, donde hay unas soluciones que son muy económicas técnicamente y que realmente le cambian la cara a las comunidades. Desde esto hay, desde antenas parabólicas que sirven para combustión de calor, hasta paneles que también adicionalmente funcionan para generar agua y para cocinar,
hay unos paneles mixtos en África que están funcionando de una manera increíble y realmente poco a poco se está, por lo menos en África, se está mudando la manera tradicional de cocinar con leña y con carbón y pues con combustibles fósiles por estas soluciones alternativas que también usan la energía renovable como insumo esencial para las cocinas. Así que nosotros, por ejemplo, en el departamento de Nariño, pues tenemos también comunidades indígenas, tenemos población rural dispersa, donde estas cocinas pues lamentablemente son una realidad y donde pues hay una afectación muy grande a los ecosistemas y a los bosques naturales por cuenta de estas cocinas. Así que podríamos pensar en que, por ejemplo, Sedenar tomara el liderazgo para promover cocinas saludables en las comunidades rurales, donde no vamos a llegar como con la energía tradicional que nosotros pensamos cuando pensamos en electrificación, sino también soluciones alternativas para lograr el acceso a la energía y para lograr unas cocinas pues más limpias, no solamente contribuyendo con la salud humana, sino también pues con los ecosistemas naturales. Así que eso sería como mi recomendación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta. Sí, buenas Dos tardes. preguntas para terminar, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ibarra. Soy vocal de los servicios públicos. Tengo dos preguntitas. La primera es que si Sedenar se va a acoger también a los paneles para el municipio de Pasto. Y la segunda es que a nivel nacional se dice de que se va a bajar un poco el kilovatio de energía. Sedenar tiene conceptos sobre esto. Muchas gracias. Bueno, quiero comentar sobre esa pregunta, es que si se logra aumentar la oferta de energía, va a bajar el precio de la energía. Entre mayor oferta exista en el nivel de generación, va a bajar el precio de la energía. Lo que nos mostró el ingeniero España es que de los proyectos solares que estaban planteados, que debían haber entrado en Colombia en estos años, debido a uno u otro motivo, que no es materia de discusión aquí, pues no entraron. Entonces se fue disminuyendo la oferta y por eso se ha venido incrementando los precios de la energía. Pero para tranquilidad de todos los nariñenses y todos los pastusos aquí presentes, les comentamos que pueden ver el componente de generación de Sedenar hoy es el más bajo de Colombia. Entonces nuestra tarifa, como lo mostró ayer el profesor Molina de la UTP, nosotros, a pesar de que en competitividad como región estamos en el puesto 20, en competitividad como tarifa de energía y como situación de prestación del servicio de energía, estamos en el puesto 9. La última pregunta, por favor. Dos preguntas. Sí, gracias. Felicitarlos por este evento. La pregunta se refiere a la financiación. La transición es importante, el país le ha apostado a ella. ¿Qué mecanismos han identificado como exitosos en esta financiación? Por ejemplo, ¿cuál ha sido el rol de los mecanismos voluntarios de carbono? ¿O qué otros han identificado en ese sentido? Gracias. Bueno, el tema de financiamiento de la transición yo creo que es de los cocos más importantes de la transición, porque digamos, el tema tecnológico yo creo que ya está claro, funciona, ¿sí? Andrés nos mostró y cuando vemos con estos desarrollos es tecnología probada, de buena calidad, de largo plazo que funciona, pero con unos costos de inversión importantes. Nosotros, al menos desde Volti, hemos recurrido a financiación privada de entidades, empresas, bancos también, digamos que tienen dentro de su misión, propósito, apoyar
este tipo de mecanismos o proyectos sostenibles o que tengan un beneficio ambiental. Los bonos de carbono, mecanismos voluntarios, digamos que no terminan moviendo la balanza de manera importante, pero los incluimos, digamos, es un ingreso adicional, pero lastimosamente para los proyectos nuestros de pequeña escala es un ingreso marginal. Creo que hemos hecho un esfuerzo, al menos aquí en Nariño, un esfuerzo tremendo con bancos para convencerlos de financiar este tipo de proyectos. Y hemos sacado varios proyectos adelante con Banco de Occidente, Bancolombia, Banco de Bogotá, de proyectos con clientes importantes, pero a fin de cuentas lo que esperan los fondos de inversión, los bancos, es poder ver proyectos maduros y desarrolladores buenos. Y en un mundo en donde todavía, digamos, estamos empezando, incluyéndonos a nosotros de Volti, en, digamos, etapas relativamente tempranas, pues necesitamos más pioneros, más visionarios. Nosotros tenemos los datos, y yo creo que todos los que estamos acá tenemos los datos para demostrar que funciona y que es rentable, pero hace falta, digamos, que un grano de arena de todos, sobre todo, creo yo, del sector financiero. Aló. Sí, y buenas tardes. Felicitar a Sedenar por estas iniciativas de este tema tan de moda como la transición energética. Pero me pareció curioso que no se hable de eficiencia energética. A todos los expositores les escuché algo, pero fugazmente. Lo primero que se debe buscar para la transición energética es la eficiencia energética. Y para el ingeniero Juan Pablo, ¿qué tan factible es de que ustedes este sistema fotovoltaico lo combinen con el eólico, que es lo ideal? En muchos países ya lo están haciendo, combinan la fotovoltaica con la eólica. Mil gracias. Gracias. Bueno, nosotros no, digamos que nuestro foco es generación, efectivamente, pero con muchos clientes nos hemos dado cuenta que primero es más conveniente cambiar luminarias, implementar medidas de eficiencia para reducir el consumo antes de generar energía que no va a ser consumida de manera adecuada. Eso creo que es muy importante y creo que mis colegas pueden profundizar mucho más en el aspecto de eficiencia. Pero hablando de otras tecnologías de generación, la eólica en Nariño, hay estas turbinas de eje vertical, son algunas de las que hemos pensado en probar, porque la topografía de Nariño es muy complicada para una turbina de eje horizontal, son muy grandes, no aguantan tanta turbulencia como la que tenemos en nuestros cañones, como en el remolino, por ejemplo. Sí tenemos que probar nuevas tecnologías. A fin de cuentas, para nosotros es muy importante lograr en un mediano plazo generar energía a toda hora, como sea. Hoy pues tenemos paneles solares que nos restringen ciertas horas, pero el día de mañana sí, como dijo Iván, esto es complementario, no es una solución. La embarraríamos con todas y como país decidimos solo vamos a utilizar energía solar. Nosotros felices, pero no tiene sentido. Es una mezcla, es una matriz diversificada de agua, eólica, de geotérmica, de solar, de almacenamiento. Es una combinación adecuada pues a costos, a otros y al recurso, ¿no? ¿Qué tenemos acá en Nariño? Tenemos agua, tenemos mucha agua, tenemos biomasa, tenemos volcanes, tenemos sol, ¿sí? No hemos explorado mucho la eólica, pero maravilloso sería poder. Mareomotriz también. Gracias. Bueno, creo que ahora sí, las dos últimas preguntas. Sí. En contexto, soy un representante de una JAC, Junta de Acción Comunal. Sabemos muy bien que el gobierno actual ha impulsado mucho la colaboración ciudadana y que nosotros mismos hagamos gestión para resolver algunos problemas que tenemos. Concretamente,
en el caso particular del barrio mío, que es el barrio Mariluz, que está ubicado en la parte occidental del municipio, tenemos un lote que le hemos llamado, por decirlo así, un polideportivo, pero solamente tenemos un pavimento, la estructura del piso pues está en buenas condiciones, aunque se nos está cayendo la malla que sostiene, se nos está cayendo el muro que sostiene pues una malla. La pregunta concreta para el doctor España, nosotros dentro de las JAC realmente nos queda un poco difícil o muy difícil estructurar unos proyectos que nos permitan, por ejemplo, hacer el techo de esta supuesta cancha con unos paneles solares, ¿no es cierto? Nos queda supremamente difícil. No sé qué posibilidades usted y su compañía nos puedan colaborar para que nosotros, a través de nuestra Junta de Acción Comunal, que tiene esa posibilidad ante el municipio de lograr realizar esa cubierta con paneles solares. ¿Qué posibilidades existen para que ustedes nos colaboren para realizar ese tipo de proyectos? Gracias. Gracias. Bueno, yo jugué toda mi niñez en Mariluz, yo crecí en la Castellana, pero desde Volti tenemos toda la expertise técnica para poder estructurar ese tipo de proyectos, ¿sí? Saber cómo se hacen, cuánto valen y demás, pero hubiera sido buenísimo tener a Mauricio del Ministerio acá para tirarle la pelota a él, porque esto es lo que el gobierno tanto ha denominado como comunidades energéticas, ¿sí? ¿Sí? Como entidades, como una Junta de Acción Comunal puede sacar adelante un proyecto energético con la ayuda de un desarrollador que tiene conocimiento técnico, pero realmente liderado por usted. Nosotros los podemos ayudar a formular esos proyectos, pero hay que tocar las puertas del gobierno, del ministerio, de los programas que estamos todos muy ansiosos por ver, de comunidades energéticas, que básicamente es eso, ¿no? En principio, aprovechar un espacio comunitario, sea un mercado, una escuela, una entidad de salud, una cancha, un espacio comunitario, para beneficiar a la comunidad aledaña. Creo que hay todavía un trabajito pendiente de parte del gobierno que esperamos que suceda pronto, pero claro, cuenten con nosotros para la formulación técnica. Muchas gracias, ingeniero. La última pregunta, por favor. Hola. el escenario, el lugar, etcétera, y la preparación de los panelistas. Te voy a escuchar. Esa innovación que en muchas otras ciudades del país se ha venido desarrollando, pero que en nuestro departamento aún tenemos muchas dudas, muchas inquietudes, personas profesionales, ingenieros de toda índole interesados en hacer aplicaciones o en buscar mayores mediante el conectar, digamos, el tipo de gasto, bueno, como quieran llamarlo, esos grupos interdisciplinarios que puedan encaminar esos estudios y apoyar tanto la financiación como el tipo de producción que pueda implicar ese cambio de la energía renovable. Entendemos que como amas de casa o de la ciudadanía en general, a medida del nombre de algunos de ellos, de que pues esto implica una serie de inversión, digamos, de parte no solo de particulares, sino también de las empresas que vienen encaminando estas investigaciones. En ese sentido, yo quisiera formular una pregunta en cuanto a cuando se aplica esta energía renovable, la aplicación eólica, la aplicación solar, obligatoriamente hay necesidad de
la ciudadanía no tiene un sentido ético y de amor por su ciudad para evitar ese tipo de desmanes que se cometen rompiendo lámparas, escribiendo en las paredes, etc. Y llamo yo la atención en ese sentido a algunas autoridades que no controlan, no hacen no nos aseguran a la ciudadanía evitar este tipo de cosas. Se necesitaría entonces que haya, así como tenemos en la actualidad en estufa de gas, el tanque de gas para reemplazar el tanque eléctrico y la estufa eléctrica para las necesidades, por ejemplo, en el hogar, de que haya equipos diferentes para ese tipo de aplicaciones, porque los paneles solares se podrían aplicar en muchas unidades habitacionales y de apartamentos, en las viviendas, etcétera, en grupos de viviendas, pero que pudieran apoyar este tipo de iniciativas, pero quisiera que si ustedes tienen experiencia, digamos, se ven, están observando este tipo de cosas y de cambio. Necesitamos aire acondicionado en bancos, en las escuelitas, en las universidades, en los bancos, en muchas industrias, en el campo, por ejemplo, para la industria panelera, para la explotación lechera. O sea, las necesidades son innumerables, pero creo yo que aparte del estudio ya técnico, tecnológico que se hace de esa mecatrónica y de ese control que vemos que el SEA también está implementando, pues necesitamos que también nos den luces en ese sentido, y eso se va a poder aplicar más tarde para solucionar esta serie de necesidades. Gracias. Bueno, dando respuesta a la pregunta, esa es de las cosas chéveres que tiene la energía solar fotovoltaica, y es que siempre y cuando en el lugar donde se vayan a instalar los módulos solares, la instalación eléctrica esté bien diseñada y esté, digamos que bien instalada, no es necesario hacer ningún cambio. Ya nosotros llegamos, nos conectamos a la red eléctrica que viene pues, desde el contador o desde el contador o desde el transformador, y los equipos que tienes en la casa no tienes que cambiarlo ni hacer absolutamente nada, funcionan tal cual como vienen funcionando con la red pública. No hay que hacer ninguna modificación ni en electrodomésticos ni en la red de la casa, siempre y cuando esté bien diseñada y bien calculada y bien instalada. Bueno, ahora sí la última pregunta. Muy buenas tardes para todos y todas. Voy a hacer intervención en dos sentidos. La primera, nada es más potente que la idea de un hombre. Por eso, ingeniero Iván López, lo felicito. Que haya sido usted quien haya tenido esta iniciativa para que las personas que hoy estamos aquí, las que no lo han estado, pero que nos fascina este mundo de la energía, pues tengamos, como la tengo yo, la oportunidad de hablar en este foro. Lo felicito de mi corazón. Los nariñenses no solamente necesitamos la transición energética per se, sino la transición del pensamiento de personas como usted y, claro, de todo ese grupo que hoy he visto a su cargo y a su dirección funcionando como hormiguitas. Es causa casi de envidia. Lo felicito. Y mi segunda intervención, que como es un foro, lo puede mi pregunta o mi inquietud resolverla cualquiera de ustedes, pero creo que está más enfocada al ingeniero Javier o a usted, ingeniero Iván López. Y es lo siguiente, en este foro, como en otros que tenemos o hemos tenido la oportunidad de asistir, se habla de la energía fotovoltaica, pero como a nivel macro. Y ahí, en este foro lo volví a escuchar a nivel macro, de las granjas solares, de los techos fotovoltaicos. Mencionó muy tangencialmente el ingeniero Andrés de Solaire el tema como individual. Y quiero comentarles para este punto de reflexión, a partir de ciertas cifras que se presentaron aquí, ayer lo presentaron, de la demanda de energía de 80 gigavatios hora a pasar en 13, 15 años
a 370 gigavatios hora, y que eso nos llama o invita a que la energía alternativa, cualquiera de sus metodologías, pues tiene cabida. Y el punto de reflexión es, ya una persona aquí lo mencionó, de la eficiencia energética, pero más allá de la eficiencia energética es la gestión de la demanda. No pensemos en que las energías renovables van a cubrir el incremento de la demanda. La transición energética tiene otros caminos y puede tenerlos. Hace algunos años, tristemente, se hablaba de los medidores inteligentes que iban a contraer la demanda, como efectivamente en un momento se dio. Pero hoy ese tema se ha olvidado. ¿Cuál tema en específico? La contracción de la demanda a través de la transición energética. Y ahí va mi punto. Personas como yo, gente del común, de gente de la esquina, de gente de barrio, los que vivimos en las zonas rurales, se nos hace agua a la boca para tener paneles o techos solares en nuestra vivienda de 25 metros cuadrados. Pero les quiero contar que llevo cerca de 3 meses y no ha sido posible que haya una oferta que le diga a uno, de pronto neófito en el tema, que le instala el set de paneles solares. E incluso alguien me dijo que hablara con tal persona de Barranquilla. Le llamé y me dijo, ¿cuántos paneles quieres colocar? Le dije 4. Dijo, no te entendí, ¿4 toneladas? No, 4 unidades de 481 vatios. Me dijo, no, pues lastimosamente nadie te lo va a proveer. ¿Cuál es la invitación? Que la gente, yo creo que aquí muchos queremos instalar en nuestra vivienda normal esta clase de tecnología. Ahora, bien lo dijo el ingeniero España, pues hace pocos años era difícil comprar un panel. Fíjense en este tema, en Pasto no he podido encontrar a alguien que me venda un panel solar de cualquier potencia. Y mucha gente a cual algo alrededor me dice, yo también quisiera en mi casa que alguien me instalara el set de panel solar para ahorrarme un poquito de energía. Miren, como yo vivo en la zona rural, se va de vez en cuando la energía y uno queda pues totalmente desprotegido y generalmente se le dañan los alimentos. Entonces yo digo, uy, qué chévere si tuviera un panel solar con batería, pero no hay un proveedor de esos, porque nadie habla de proveer un servicio y menos suministrarlo a la gente del común. Entonces la invitación, alguien dijo aquí, oiga, Sedenar, ¿por qué puede ser una línea de negocio interesante que uno llame, como llama el gas, oiga, yo quiero instalar mi cilindro de gas, ¿puede? En 10 minutos llegan y en 2 horas lo han instalado. Yo como gente del común sueño con eso, llamar no sé a dónde, ingeniero Javier, ¿usted me puede venir a instalar mi panel? Sí, claro, y tenerlo en pocas horas o en pocos días. Pero eso, al menos en este departamento, no es posible. Entonces la invitación a gente como ustedes, ingeniero España, fascinante su presentación, ahorita hablaré con usted, ingeniero Javier, el SENA. En España, por ejemplo, los que nos gusta el ciclismo vemos la Vuelta a España y como el helicóptero pasa por las casas rurales, todas las casas tienen sus paneles solares. ¿Pero por qué? Porque allá incluso se dan capacitaciones a la gente normal y corriente. Y eso ha hecho, los que han, ayer había un expositor al menos de España, en la cual en Barcelona eso ha sido un éxito, no las granjas solares, sino las soluciones individuales de las personas del común. En conclusión, hay que pensar en eso, y estoy seguro que cuando eso pase, se va a contraer la demanda y vamos a ser más eficientes en el uso de cualquier energético. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar como diciendo que me comenta que se le va constantemente la energía. No sé si llamaba al gerente de hace como 2 años a preguntarle eso. Bueno, yo quiero dar respuesta como a 2 o 3 inquietudes que logré captar de toda la intervención. La primera
Y realmente me da culpa cuando nosotros estuvimos armando la agenda de la transición energética, ¿ya? Al principio hablábamos de 2 días completos. Después, por experiencia, dijimos no, vamos a día y medio, porque esperamos que vengan panelistas de otras ciudades y llegar a Pasto es complejo, y entonces no queríamos tener ese conflicto. Y por eso no tuvimos en cuenta un tema muy importante, que es la participación de la demanda en la transición energética. Realmente, dentro de las 15 líneas de acción que planteó el gobierno nacional para mitigar el fenómeno del Niño y para disminuir los precios de la energía y para tener confiabilidad en la prestación del servicio de energía en los próximos años, hay la línea de acción número 13 que se ha hecho una propuesta de disminuir en un 4% la demanda de energía en Colombia de un año a otro y disminuir la tasa de crecimiento de la demanda de energía en los próximos años. ¿Cómo? A través del uso racional de la energía. Y en el uso racional de la energía, SEDENAR ha implementado varias estrategias que yo sé que usted las sabe, pero básicamente todo el mundo se las estamos promoviendo más. Creo que les acabamos de dar un almanaque donde se dice algunas estrategias de uso racional de la energía, pero nosotros como nación tenemos que hacer lo que hicieron los europeos a través de tecnologías disruptivas para hacer control de la demanda y para hacer uso racional de la energía. O sea, tenemos que empezar a migrar hacia elementos o artículos que tengan un consumo eficiente y además de que tengan un consumo eficiente, tengamos elementos y artículos para hacer el uso eficiente de la energía. En eso, mea culpa, nosotros no trajimos ningún expositor aquí para hablar de este tema de control de la demanda, pero es parte fundamental de la transición energética. La segunda pregunta, realmente aquí estamos motivando a un grupo de empresarios, porque tenemos un grupo de empresarios dentro de este seminario, con el objeto de que se lleven esa inquietud. Hemos traído a la empresa Evolti porque la hemos visto como una líder dentro de la región y aquí voy a dar una respuesta de pronto que se hizo una pregunta. Nariño, temas en agilidad de dar respuesta para que esas energías entren de nuestro sistema. Entonces, digamos que todavía es un mercado muy débil, pero esperamos, y con este seminario, que se motiven muchos más empresarios, como lo dijo el ingeniero España, que motiven muchos más empresarios a participar en este mercado. Tengo una cifra que no la he confirmado, pero la transición energética nos puede estar costando aproximadamente 100 puntos del PIB. Alguna vez lo escuché en un seminario que se hizo en Cartagena. Entonces, estamos hablando de grandes inversiones que tiene que haber una articulación entre el sector público y el sector privado para hacer estos desarrollos. Y uno sí esperaría, con el tiempo, que existan empresas mucho más ágiles para dar soluciones de este tipo, no solamente en la parte de la generación, sino en la parte de la demanda. Creo que ya estamos culminando. Quiero agradecer infinitamente a todos los panelistas. Ha sido muy productivo las 2 jornadas. Quiero agradecer infinitamente a la Universidad Mariana y a la Universidad de Nariño que se comprometieron con nosotros
en la organización de este evento. Quiero agradecer infinitamente al grupo que armamos de transición energética, una cuña. Tenemos dentro de la empresa un grupo para trabajar estos temas de transición energética, de proyectos con las comunidades y todo eso. Agradecerles infinitamente que ellos, su participación, son los que están básicamente con la camiseta, ya, con la camiseta puesta, ya. A ese grupo de transición energética que ayudó y hizo que todo esto saliera de la mejor forma posible. Quiero agradecer infinitamente a todos los asistentes, a todas las asistentes, a todos ustedes que de alguna u otra manera queremos haberles sembrado una semillita de que la empresa nos queremos acercar a la comunidad y queremos ser parte de la comunidad. Esa es la apuesta. Queremos agradecer infinitamente a las autoridades locales, al gobernador del departamento, al gobierno nacional, por su representación que tuvo acá dentro de este seminario. Y queremos, por último, reiterar la gran apuesta que tenemos desde CENAR, apoyar todos estos tipos de proyectos para que se desarrollen en el departamento de Nariño para el beneficio de los nariñenses, y la apuesta de los 50 megavatios de pequeñas centrales hidroeléctricas que le vamos a hacer con el objeto no solamente de tener una mayor autosuficiencia energética, sino fundamentalmente contribuir al desarrollo regional. Muchas gracias por toda esta presencia y nos vemos en una próxima oportunidad.